Eu gostaria agora de passar a palavra à professora Anester Cecenha. A Anester é licenciada em Economia pela Universidade Autônoma do México. Ela tem doutorado em Relações Econômicas Internacionais pela Universidade de Paris 1. É membro e pesquisadora e professora da Universidade Nacional Autônoma do México e do Observatório Latino-Americano de Geopolítica. Me habían dicho que yo era la última. Boa tarde. Boa tarde. Eu não vou falar português, eu não posso. Eu posso falar portunhol, mas é muito ruim. Então, eu quero perguntar, é que vocês entendem espanhol? Ou não dá para entender? Sim. Falo espanhol. Se vocês têm problema, me dizem. Eu tento de falar meu portunhol. Devagar. Sí. Bueno, muy importantes las reflexiones que nos ha traído la compañera del MAP. Y yo, mientras ella hablaba, pensaba mucho cuáles son las características del capitalismo del siglo XXI. ¿Es igual al del siglo XX? ¿Nos están haciendo una guerra por los recursos igual a la que estábamos acostumbrados desde siempre o hay diferencias? Y yo creo que efectivamente hay muchas diferencias en la manera como el capitalismo se organiza, se mueve, la dimensión que tiene, las necesidades que tiene, el tamaño de la necesidad de recursos, por ejemplo, en este momento es muy distinto al que se tenía, pues no sé, en cualquier otro de los momentos del siglo XX. También hay una diferencia en las características tecnológicas con las que se trabajaba en el siglo XX y las tecnologías que se han ido desarrollando, bueno, desde finales del siglo XX, pero hacia el siglo XXI. Hoy estamos en un momento muy, bueno, ustedes conocen, muy digital, muy centrado en procesos de control incluso de la construcción de materialidad, pero procesos de control que trabajan más con tecnología cibernética, que se centran, por ejemplo, en la producción de sistemas de trabajo con metadatos. Todas estas cosas hacen que la tecnología de hoy necesite elementos distintos a los de las grandes fábricas automotrices del siglo XX, por ejemplo. Entonces, aquello que se demandaba mucho en el siglo XX, tal vez manganeso, hierro, todas estas cosas, hoy se ha ido desplazando un poco y de repente se demandan tierras raras, se demandan otro tipo de bienes de la naturaleza, de riquezas naturales, que permiten también construir una tecnología más ágil, más ligera, con mayor capacidad de alcance. Y eso que está pasando en términos generales también define lo que ocurre con nuestros territorios, el tipo de cosas que son buscadas ahí, quién las busca, cómo las busca, y qué implica eso en términos de la organización de las comunidades en estos territorios. Hay otras características del capitalismo del siglo XXI que la verdad yo creo que tienen que ser tomadas en cuenta, aun cuando hablamos de recursos naturales o de riquezas naturales, yo no hablo de recursos, y que no necesariamente tienen una relación directa con la utilización de estos bienes. Una cosa que ocurre muy claramente desde finales del siglo XX y que se ha acentuado muchísimo ahora
es este funcionamiento desdoblado del capitalismo que tiene, yo siempre digo, es como la luna con su cara oscura, ¿no? Es un funcionamiento tanto de la economía como de la sociedad, como de los procesos organizativos y que está muy relacionado, por ejemplo, con las crisis de las que ya hablaba la compañera y que supongo que acá el profesor Valenzuela también va a tocar, que es toda esta economía que no necesariamente es ilegal, pero que sí funciona por un carril no legal, ¿no? Que es un carril no legal porque está relacionada con mercancías que son las más valiosas del mercado mundial, muchas de ellas, pero que no pueden ser reguladas porque moralmente no pueden ser incorporadas a la lista de mercancías, de commodities, de bienes de uso corriente dentro de nuestras sociedades. Estoy hablando de drogas, por ejemplo, pero también estoy hablando de tráfico de órganos, o sea, de órganos del cuerpo, de personas físicas, de armas también. Las armas tienen un circuito legal, ¿no? Por el que sí son presentadas como mercancías reconocidas, pero tienen un circuito ilegal que es muchísimo más grande y por el que transitan muchos de estos bienes sin que sean registrados en las cuentas nacionales, sin que paguen impuestos y entonces, digamos, sean capaces de contribuir a la disposición de bienes comunes que gracias a esto, entre otras cosas, permiten que la crisis no sea tan corrosiva como lo hubiera sido sin estas ganancias fenomenales en estos circuitos, pero que son capitales que también entran y salen del otro circuito, ¿no? Del circuito que yo diría reconocido, del visible, del legal, del normado. Y entonces entran a ese y vuelven a salir, pero la mayor ganancia la tienen en la cara oscura de la luna. Ganancia que tiene el capital, eso es capitalismo. Eso es simplemente un capitalismo que no corresponde a la institucionalidad existente, ¿no? Que entonces está tendiendo a romper esa institucionalidad, no tanto porque quiera ser reconocido, porque le conviene más no serlo, sino porque inevitablemente ya es tan visible en nuestras sociedades que ya no se puede mantener en el lado oscuro. Pasa, por ejemplo, yo me pregunto siempre si no tendríamos que repensar qué mercancías, qué bienes componen la canasta básica general de hoy en día. Y yo creo que si somos muy honestos, de repente no podría faltar en esa canasta básica algún tipo de droga, porque todo el mundo las consume regularmente. O sea, es masivo el consumo de drogas y sin embargo no están. De repente tendríamos que preguntarnos qué pasa con sociedades como las nuestras que están tan colocadas en una dimensión delincuencial y que por lo tanto tienen una gran circulación de armas, a veces incluso reconocidas en algunos países. Ahora parte del debate político es si a la población se le permite portar armas para que ella misma se defienda. En fin, estas cosas que hacen que de repente quizá tengamos que pensar si en la canasta básica tiene que estar por lo menos un arma de defensa personal, ¿no? ¿Cómo se modifica esto? En términos de un capitalismo en el terreno de la producción, pero también en el terreno del consumo, de un capitalismo que es diferente, que tiene otros sujetos y otras dinámicas que no estamos acostumbrados a reconocer, porque no están en los libros de texto, porque no están, digamos, en todos estos cálculos del Producto Interno Bruto, etcétera, ¿no? Que son los que se hacen regularmente. Y sin embargo,
son estos elementos no reconocidos o estos elementos que están, que implican una moralidad distinta dentro del sistema capitalista, son los que están marcando las pautas, las tendencias en este momento dentro del capitalismo global. Cuando decimos capitalismo global, como lo decimos desde hace ya muchos años, entonces hablábamos de un proceso de producción que se empezaba a hacer con partes en cada uno de los lugares del planeta y que luego se juntaban, pero siempre tenían una casa matriz. Y entonces podíamos seguir pensando en términos de países diferenciados. Hoy pasa, por ejemplo, que una de los entes más estatalizados son las grandes corporaciones. Grandes corporaciones, yo he trabajado mucho la Chevron, ¿no? Y cuál es la presencia, la lógica, los modos de funcionamiento de la Chevron, una de las grandes petroleras, la segunda gran petrolera dentro de las 15 primeras empresas del mundo, ¿no? O sea, con gran riqueza, tiene también una territorialidad que le es propia. Está, por supuesto, asentada en Estados Unidos, ahí está su oficina principal, pero la Chevron en realidad tiene partes de territorio de muchos lugares del mundo. O sea, tiene, yo le llamo a eso un archipiélago, que en realidad es la territorialidad de la Chevron, pero que además funciona no solo coordinadamente, sino que tiene normas internas propias. O sea, está estatalizado ese territorio, aunque no sea contiguo, aunque esté separado geográficamente. Y entonces dentro tiene escuelas. ¿Quién dice qué cosa se da en esas escuelas? ¿Cómo son los procesos educativos de los niños? Tiene reglas también como de funcionamiento jurídico dentro, ¿no? Si alguien comete, digamos, un delito dentro del territorio Chevron, es juzgado dentro del mismo territorio Chevron por las reglas puestas por la empresa. Y fíjense, ahí hay una diferencia que es muy interesante, y es que diferente que lo que son las normas jurídicas, legales, de un estado como el estado brasileño, como el estado mexicano, cualquier otro, que se supone que son, por lo menos en cierta medida, son discutidas por toda la sociedad, ¿no? Decididas por toda la sociedad. En el caso de estas estatalidades de las corporaciones, son decididas por la empresa, aplicadas por la empresa, ¿no? Modificadas por la empresa. Ahí no hay debate, que podríamos decir democrático, dentro de ese territorio, porque además los trabajadores forman y no forman parte de él. O sea, forman parte mientras están, pero si de repente un trabajador se pasa, digamos, se pasa de la raya, quiere protestar, qué sé yo, es echado, es expulsado de ese territorio. Eso es parte del capitalismo de hoy en día, y eso tiene que ver con el uso de recursos, porque Chevron usa el petróleo mundial, ¿no? Chevron va y se asienta, ese territorio está ahí donde los yacimientos petroleros, esas islas del archipiélago Chevron, son yacimientos petroleros muchas veces. Otras veces son, por ejemplo, oleoductos, son rutas de paso, de tránsito de estos productos tan importantes. Y entonces, bueno, así se va formando este territorio, pero todo eso, aunque no se vea tan claramente, tiene que ver con el uso de recursos y con el uso de los territorios donde están esos recursos. Presal, por ejemplo, ¿no? Golfo de México para nosotros, Medio Oriente, cualquiera de estos donde esta empresa está asentada. Y así como esta empresa hay otras. Digamos que de las petroleras podríamos contar unas 15 por lo menos, así grandes, importantes, que van a tener todo eso, que además en cierta medida se combinan
pero en cierta medida están en disputa. Esto que pasa con las empresas petroleras también pasa con las mineras. Y las mineras están recogiendo muchos elementos de la naturaleza que van a servir para la producción de tecnología espacial, por ejemplo, o de armamento de alto nivel, ¿no? De la última generación, ahora es la sexta generación, creo, en términos del armamento, y que van a permitir tener a quien tenga esos bienes de la naturaleza, le van a permitir tener la capacidad para mantener la supremacía en cualquier lugar, ¿no? Porque el que tiene las mejores armas, el que tiene el avión invisible más rápido, pero que además tiene capacidad para cargar bombas, ¿no? Y poderlas arrojar, el que tiene eso, en verdad tiene en gran parte el control de esos territorios, por lo menos lo tiene bajo su supervisión. Entonces hay una carrera también que está relacionada con la disputa hegemónica, ¿no? Con la disputa entre grandes potencias, entre grandes poderes mundiales que podrían estar amenazando, en este caso, a la hegemonía estadounidense, y que, por supuesto, las empresas estadounidenses, el Estado de Estados Unidos, los organismos internacionales que son manejados por él, la OTAN, en fin, todo este entramado institucional, privado y público que está bajo la supremacía de la hegemonía estadounidense, funciona para, por un lado, poder acaparar o controlar estos recursos, pero por otro lado para impedir que otros entren a esos recursos. Entonces tenemos ahí una pelea por los territorios que se ha ido acrecentando enormemente porque si no se logra monopolizar un elemento que es clave para la invisibilización de los aviones, pues entonces los otros nos van a competir en ese terreno. Si no se logra monopolizar aquellos elementos que permiten poner laboratorios en el espacio y trabajar ahí alguna producción tecnológica también, entonces vamos a tener competencia en ese terreno. Entonces es muy importante ganar en esa carrera y lograr realmente el monopolio. Y ese monopolio se hace solamente controlando territorios, ¿no? Entonces tenemos así que el momento contemporáneo de modificaciones institucionales, de ruptura de institucionalidad, recreación de institucionalidad en otro sentido que permita que estas condiciones se asienten, pues también es algo que está ocurriendo en todos nuestros territorios, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos el mapa de América Latina hoy, que es un mapa que cambió de color, ¿no? Cambió de color muy rápidamente, cambió de color y se llenó de puntitos. ¿Qué puntitos son esos? Son los puntitos que colocan posiciones militares por todos lados. ¿Y qué cambio de color es el que nos lleva de gobiernos progresistas que con todas sus limitaciones tenían políticas un poco más soberanas en el terreno justo de la defensa del territorio, hacia gobiernos muy complacientes? Yo no diría solamente conservadores, que eso es un aspecto que es muy importante, pero también muy complacientes con las políticas del gran capital. Con las políticas de Washington podríamos decir que es a la vez una expresión de ese gran capital, ¿no? Entonces empezamos a ver cosas como que en países que habían de algún modo mantenido un cierto control del territorio interno, de repente se ceden terrenos para bases militares extranjeras, y ahí tenemos Alcántara, ¿no?
Eso no había ocurrido en los últimos 20, 30 años, había habido una pelea por eso, no había ocurrido, hoy sí ocurre. Y yo no creo que es solo por el cambio de gobierno, yo creo que es un proceso largo que ha ido tejiendo sus modos, ¿no? Sus condiciones, haciendo presión y que llega al momento en que puede establecer el convenio. Pero que sean gobiernos conservadores sí tiene una importancia grande, porque los gobiernos conservadores auspician, propician, apoyan, hacen que tenga mayor fuerza y mayores posibilidades una lógica de disciplinamiento poblacional que llega hasta el punto de que todo aquel que defiende territorio es casi un terrorista, porque el territorio es de la nación y no de la población, ¿no? Un poco a través de estas mediaciones, lo que ocurre es que todo aquel que se moviliza, por ejemplo, que cierra una carretera, una estrada, para protestar por una minera, por una barrage, ¿no? Por una presa, pues es alguien que está obstruyendo la libre circulación dentro del territorio interno y que por lo tanto tiene que ser sancionado. Entonces, digamos que a través de este conservadurismo también se van modificando normas legales, normas de comportamiento social interno que permiten ir desactivando todos aquellos polos, grupos de resistencia para proteger el territorio frente a estas amenazas del gran capital. ¿Cuál es la tendencia? Ay, voy a jalar esto porque ya estoy volando la silla. ¿Cuál es la tendencia? Yo creo que la tendencia es hacia una militarización mucho mayor, no solamente de algunas áreas donde hay recursos valiosos, sino en términos generales de las sociedades. Una militarización, una securitización, un mayor control, un Big Brother grande, tiene muchas diferentes maneras de hacerse, pero no nos olvidemos que esto responde por un lado a la necesidad de control, ¿no? de las protestas, de las respuestas sociales, pero también por otro nuevamente a los negocios, con lo que yo empecé un poco esta intervención. Es decir, las armas son un negocio, la militarización permite grandes ganancias. Y vean ustedes cómo desde que entra el nuevo gobierno de Estados Unidos, el de Trump, gran parte de las visitas que hacen los altos funcionarios de ese gobierno a Europa, al Medio Oriente, incluso a América Latina, a todos estos lugares, son siempre con la idea de promover la venta de armas, el aumento del presupuesto militar en todos lados, las presiones que ha tenido Washington con la OTAN para aumentar presupuestos militares, todas están relacionadas con las ganancias de grandes empresas, de las empresas que producen esas armas, ¿no? Y la OTAN tiene que comprar ahora aviones de guerra más que antes, porque las amenazas, qué sé yo, pero también porque las empresas tienen que colocar esos productos. Y esos productos que están creciendo su venta así, están también haciendo aumentar la demanda de recursos minerales, ¿no? Y entonces están haciendo que cada vez nuestros territorios presenten esa imagen de la mina a cielo abierto tan horrible, ¿no? Que hay ya por todos lados, como la que tiene Vale en la selva, en lo que era selva y ya no es selva, pero como las que están instalando a todo lo largo y ancho del territorio mundial, y particularmente a nosotros nos preocupa el de América Latina. Entonces, ahí tenemos un proceso de refuncionalización, remodelación, rediseño capitalista que está respondiendo a las nuevas condiciones y posibilidades tecnológicas,
a los nuevos desafíos tecnológicos también, pero también a las nuevas condiciones de confrontación social. Agrego muy rápidamente, porque debo estar cerca del tiempo, un elemento que me parece muy importante de tener en cuenta. Miren, una de las cosas más llamativas en los últimos tiempos, además de todo esto que ya mencioné, es esta como explosión, ¿no? Como de los flujos migratorios en todas partes del planeta. Entonces siempre hemos tenido migraciones, o sea, es algo natural que la gente vaya de un lugar a otro, pero estas oleadas migratorias de precarios que además ya no tienen territorio donde regresar, ¿no? Que una vez que parten del punto de origen quedan instaladas en el no territorio, ¿no? Ya no hay para dónde regresar, tampoco son admitidas o son admitidas solo en pequeña escala, y entonces van para otro lugar y van pasando por todos lados, y son poblaciones cada vez más miserables, cada vez más precarias en su reproducción, cada vez más golpeadas, ¿no? Por la sociedad mundial, por esta sociedad que no los reconoce, que los expulsa de todos lados. ¿Qué es eso en términos del capitalismo en su conjunto? Cuando hay una materialidad capitalista que no da cabida a poblaciones cada vez más grandes, a partes más grandes de la población mundial. Es un riesgo total para el capitalismo también. Es una situación horrible para aquellos que se encuentran en estos flujos migratorios. Es absolutamente inhumana, todas las cosas que se les ocurran, pero también es un riesgo para el capitalismo. ¿Qué va a hacer el capitalismo con ellos si no los puede absorber? No los quiere, pero no los puede absorber. No puede darles condiciones de vida aceptables en ningún lugar. Entonces los tiene que eliminar, ¿no? Algunos se hunden en el mar, otros quedan en las fronteras, los muros que se ponen por todos lados, pero esa eliminación ni siquiera es suficiente. Entonces, las tendencias hacia un capitalismo cada vez más disciplinario, cada vez más militarizado, cada vez más exterminador y más impune, están presentes, ¿no? Y son las que de algún modo están dando la tónica de este siglo XXI y que, bueno, hacen cambiar de color a nuestros gobiernos, pero también ponen en la precariedad política a nuestras sociedades. Entonces, simplemente es decir, no tenía yo el afán de asustar ni hacer una imagen apocalíptica, pero me parece que la realidad nos da muchos datos para fundamentar todo esto que les he dicho, y es algo en lo que no estamos acostumbrados a pensar. Pensamos siempre en nuestro pedacito, pensamos en nuestro yacimiento aquí al lado de nosotros, pero ese yacimiento no se entiende si no entendemos todos los del conjunto del planeta. Ese flujo migratorio que quizá no nos ha llegado aquí, nos va a llegar. Mientras los otros sigan creciendo, va a llegar hasta nuestros lugares, hasta nuestras ciudades. Hoy México, por ejemplo, está invadido de centroamericanos que van subiendo para llegar a Estados Unidos, ¿no? Y que como no pueden pasar la frontera de Estados Unidos, se van quedando. ¿Y quiénes son? ¿Cómo se incorporan a la sociedad? ¿Cómo incomodan a la sociedad incluso? ¿Cómo va a resolverse esta problemática? Es algo que nos debería preocupar y mucho. No solamente se está extinguiendo la naturaleza, digamos, las especies animales, vegetales, también las especies culturales o los grupos culturales dentro de la especie humana. Y es un desafío muy grande para las sociedades de hoy en día, y ustedes son la mayoría muy jóvenes. Creo que se deberían preocupar por ese futuro que se les presenta ahí adelante. Gracias.
Nesté por essa visão holística do capitalismo contemporâneo e a relação desse todo com a nossa região e os nossos países. Eu gostaria de dizer que esse seminário está sendo transmitido online pelo Facebook e que cada uma das apresentações será disponibilizada no YouTube em breve. Gostaria agora, mais um anúncio da organização. Quem chegou e não pôde pegar o certificado de participação, no final do evento pode pegar ele na mesinha de inscrições que está lá fora da sala.